semana muy esmerándose en preparar esta clase de fisiología de la retina, coroides y epitelio pigmentado. Y estaría mal que no le dieran su formal introducción. Con ustedes, el doctor Navarrete. Y sabemos que hay algunos que están de camino porque hubo casos bastante difíciles en quirófano y a su debido momento llegarán. Con ustedes, el doctor Navarrete. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Esta es una clase, pienso yo, de las más importantes, sobre todo para nosotros los fellows que estamos comenzando. Le voy a pedir a nuestros attending del departamento de retina que por favor me interrumpan en cualquier momento que ellos quieran, porque esta es una clase que de verdad conlleva un montón de información. He tratado de resumirla lo más que he podido para que sea motivo de revisión rápida. Entonces empezaremos con los temas a tratar. Hoy vamos a hablar de la fisiología de la retina en casi toda su extensión. Vamos a hablar del metabolismo de la retina, del flujo sanguíneo de la retina interna, de la cascada de fototransducción, de la fisiología del epitelio pigmentado. Vamos a hablar de los mecanismos de adhesión de la retina y de la fisiología de la coroide. Vamos a también tratar de las células gliales que se encuentran dentro de la retina y su función en ella. Entonces, cuando hablamos del metabolismo de la retina, pues estaremos hablando del metabolismo de glucosa, proteínas y lípidos. La glucosa, pues, probablemente el sustrato más importante para la generación de energía en el cuerpo humano, se transporta a través se transporta a la retina a través de transportadores independientes de insulina, que son el GLUT1 y GLUT3, y lo hace a través de difusión pasiva. Hay también receptores específicos de la retina a la insulina, sobre todo estos receptores necesarios en la fosforilación de la guanosina para formar GMP cíclico. Muy importante este paso porque aquí se mantiene la corriente oscura de los fotorreceptores durante los momentos sin luz, digamos así. Y también las células fotorreceptores y las células de la retina obtienen glucosa a través del glucógeno de las células de Müller. Esto lo hacen a través de un shunt de lactato donde la célula de Müller entrega la glucosa al fotorreceptor. El fotorreceptor en su mitocondria la metaboliza y la usa para energía, y el lactato que produce la célula de Müller en glicosilación anaeróbica se la entrega también al fotorreceptor y el fotorreceptor le devuelve glutatión a la célula de Müller. Recordemos que los fotorreceptores son las células metabólicamente activas más importantes de la retina. Ellas consumen el 80% de la glucosa y lo que decía, en la corriente oscura sobre todo es necesario para las funciones ATPasa dependientes, sobre todo la fosforilación del GMP cíclico que mantiene esta corriente. También se consume la glucosa para formar glutamato, que es un neurotransmisor importantísimo en la retina, y productos del metabolismo del ciclo de Krebs como el malato y el succinato. Además, la glucosa también participa en la hidroxilación del NADPH para la depuración de radicales de oxígeno. En cuanto al metabolismo de las proteínas, como venía diciendo, el neurotransmisor quizás más importante en la retina es el glutamato. Recordar que el glutamato es tóxico para la retina. Entonces, ¿cómo se imaginan un tejido que usa tanto glutamato? ¿Cómo hace para degradar este glutamato? Y lo hace a través de la glutaminotransferasa, que es una enzima encontrada en la célula de Müller, que toma el glutamato tóxico para las neuronas de la retina, de las terminales sinápticas, y lo devuelve a manera de glutamina, de vuelta a las membranas presinápticas. También importante en cuanto al metabolismo de las proteínas, el metabolismo de la arginina, que es un sustrato importante para la producción de óxido nítrico, necesario para la regulación de la dilatación y constricción de la vasculatura retiniana y también para la degradación y para la protección de los productos de desecho de las neuronas y los radicales de oxígeno. Importante también la síntesis de los pigmentos transmembranas como la rodopsina, la fotopsina, que en su mayoría se sintetizan en el retículo endoplásmico, se acoplan en el aparato de Golgi y son transportados a la membrana plasmática de los fotorreceptores a través de los cilios.
Es importante también la fagocitosis de estos segmentos externos, que tienen diferencias en cuanto a la degradación de estos segmentos entre los conos y los bastones, de acuerdo al ritmo circadiano, y obviamente de acuerdo también a la función fotópica y escotópica que tienen cada uno. Y eso lo hacen a través de una proteína transmembrana, una glicoproteína transmembrana, que es la CD36. En cuanto al metabolismo de los lípidos, recordar que los principales lípidos de la retina son los fosfolípidos y la fosfatidilcolina, que forman las membranas de los discos de los fotorreceptores. También estamos ácidos grasos poliinsaturados, que se encuentran en los segmentos externos, y hay que estar atentos con estos ácidos grasos porque ellos son producto del metabolismo dependiente de oxígeno y pues obviamente se afectan en estado de hipoxia. En el metabolismo de los lípidos, recordemos que en los fotorreceptores, generalmente todo el metabolismo de los lípidos está dado en la capa elipsoide, donde se encuentran las mitocondrias de los fotorreceptores, y estos se degradan a través de fosfolipasas, de carboxilasas y a través de metilación. Pasando al flujo sanguíneo de la retina interna, recordamos en cuanto a la clase de anatomía que diera el doctor Gámez la semana pasada, la retina interna recibe su irrigación sanguínea a través de las arteriolas retinianas, ramas de la arteria central de la retina, y se dividen en tres plexos distintos: un plexo radial peripapilar, el plexo superficial, que llega hasta la capa de células ganglionares, el plexo intermedio, que se encuentra en la plexiforme interna, y el plexo profundo, que llega hasta la parte inferior de la capa nuclear interna. Esta red de capilares retinianos es autorregulado. ¿Qué significa eso? Que no depende de los niveles de oxígeno de la sangre. La presión de oxígeno que recibe la retina interna es aproximadamente entre 15 y 20 milímetros de mercurio. Y es importante recordar, algo que ya se tocó en el tema de anatomía, es que las arteriolas y los capilares retinianos tienen terminales funcionales. ¿Qué quiere decir? Que cada área está irrigada por una arteriola específica. Y si esta arteriola específica se vuelve falla, por decirlo así, esta área se va a quedar desprovista de irrigación sanguínea. Ahora, hay que tener en cuenta algo importante de la fisiología de la vasculatura de la retina interna en cuanto a la barrera hematorretiniana. Tomar en cuenta que esta barrera hematorretiniana tiene la relación pericito-célula endotelial más grande del cuerpo humano. Solo aquí se encuentra la relación de 1 a 1, un pericito por cada célula endotelial, lo que pues obviamente explica la poca permeabilidad que tienen estos capilares retinianos. En estado de hiperoxia, los capilares retinianos sufren la obliteración en caso de los prematuros. Y esto es importante porque los prematuros que salen a la incubadora y pasan directamente a estados altos de oxígeno, sufren esta obliteración vascular, y el oxígeno que llega hasta la retina, digámoslo así, se compensa, entre comillas, por el alto nivel de oxígeno de estas incubadoras. Pero cuando el prematuro sale de estas incubadoras de alto oxígeno y pasan al oxígeno atmosférico, entonces este oxígeno se vuelve insuficiente para esta obliteración ya creada en la incubadora, pues y obviamente aquí sufre mucho de hipoxia la retina de los prematuros, y ahí es que desencadenan la retinopatía de la prematuridad a mayor nivel. En la vasculatura retiniana madura, lo que hace la hiperoxia es una vasoconstricción únicamente. En cuanto a la hipoxia, y esto sí es importante, aquí hay un factor muy importante, que es el factor inducible por hipoxia. Este factor generalmente está inhibido por el oxígeno que llega a la retina, pero cuando empieza a haber hipoxia, se disminuye esta inhibición del oxígeno a este factor, y ahí empieza una cascada intracelular que termina obviamente en factores de crecimiento endotelial vascular, en transportadores de glucosa para tratar de adquirir energía a través de la glicosilación anaeróbica, y también enzimas glicolíticas pues, para esto. Además tenemos obviamente la eritropoyetina, y bueno, todo esto en resumidas cuentas termina en la neovascularización y en procesos patológicos que no competen a esta clase.
Ahora vamos a hablar de la cascada de la fototransducción. Aquí vamos a nombrar a los fotorreceptores, célula horizontal, bipolar, las interneuronas como la célula mácrina y las células ya generadoras de potencial de acción como las células ganglionares. También tomaremos en cuenta las células de la glía, tanto las células de Müller como los astrocitos y la microglia. Entonces tenemos, digamos así, en la cascada de la fototransducción a la primera neurona encargada de generarla. Estos se llaman los fotorreceptores. Tenemos, y hemos sabido desde anatomía en la escuela de medicina, que los fotorreceptores se dividen en conos y bastones. Sabemos que los bastones generalmente tienen una proteína transmembrana llamada la rhodopsina, que es una opsina unida a la versión 11-cis retinal del metabolismo de la vitamina A. Estos bastones tienen sobre todo función en la visión escotópica y en la escala de grises. Luego tenemos a los conos, cuya función está netamente implicada en la visión fotópica, es decir, la visión de colores. Y acá tenemos conos que absorben, debido a sus proteínas, a sus opsinas transmembranas, absorben ondas de luz de cortas, los conos azules, ondas de luz intermedia, los conos verdes, y ondas de luz larga, los conos rojos. Recordemos que esto es dependiente de las opsinas que se encuentran en la membrana de los discos externos de los fotorreceptores. Y ellos tienen sus opsinas propias que se llaman las fotopsinas. Entonces acá les traigo un cuadrito donde podemos ver el diferente espectro de luz y cómo son captados o qué conos captan o qué bastones. Y los bastones cómo captan este espectro de luz distinto. Ahora, en cuanto a los pigmentos, había mencionado que las opsinas son proteínas transmembranas con un grupo N-glicosil y unidas a un derivado de la vitamina A, en este caso el 11-cis retinal. ¿Qué pasa? La luz impacta el 11-cis retinal de la membrana de los fotorreceptores y este 11-cis retinal se transforma en un all-trans retinal que tiene la capacidad de cambiar la conformación de la opsina transmembrana, la cual luego va a llevar a lo que conocemos como la cascada de fototransducción. Entonces acá les traigo un videito. A ver si puedo activar el cursor. Lo tengo activado. El láser. Bueno, este es un videito que explica más o menos la fototransducción y la cascada con cosas que ya venimos hablando. La luz impacta la retina, esta llega a los fotorreceptores y luego pues obviamente activa lo que venimos hablando de el 11-cis retinal y este pues obviamente que está unido a su pigmento transmembrana, ya sea la rhodopsina en los bastones o la fotopsina en los conos. Recordemos que estas proteínas transmembranas son acopladas a una proteína G, receptores acoplados a proteína G. Entonces esto recibe la señal y esto causa o induce un cambio dentro de la célula donde al tener contacto con la rhodopsina, en este caso, activa la transformación del 11-cis a 11-trans-retinol y esto estimula a una transducina dentro de la célula. Lo que va a hacer la transducina dentro de la célula es activar secundariamente a una enzima llamada la fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa tiene la capacidad de defosforilar al GMP cíclico, transformándolo en 5-guanosil-monofosfato. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el GMP cíclico es necesario para mantener los canales de sodio abiertos en la corriente oscura del fotorreceptor y mantener el fotorreceptor despolarizado. Ahora, cuando el GMP cíclico se desfosforila y se desactiva, entonces también hay una desactivación de los canales de sodio. Estos se cierran y deja de entrar sodio a la célula. Al ocurrir esto, la célula pasa de un estado de despolarización
a un estado de hiperpolarización porque empieza a acumular carga negativa. Al hiperpolarizarse, la célula del fotorreceptor deja de o genera una señal transmembrana inhibitoria en la cual se cierran los canales de calcio, y al cerrarse los canales de calcio, las vesículas presinápticas que contienen el neurotransmisor glutamato dejan de salir, y en conclusión hay una menor producción de glutamato. Pero entonces esto es importante, ¿por qué? Porque desde medicina hemos sabido que el glutamato es un neurotransmisor excitador, pero no en la retina. Aquí es donde nosotros tenemos que cambiar el chip y tenemos que entender que la retina es un órgano único, donde el glutamato funciona como un neurotransmisor inhibidor. Entonces, al generarse menos glutamato a través de la membrana presináptica del fotorreceptor, la célula bipolar pierde esa capacidad o deja de sufrir esa capacidad inhibitoria del glutamato y entonces se despolariza. Al despolarizarse, la célula bipolar abre los canales de calcio que van a liberar glutamato hacia la membrana presináptica en contacto con la célula ganglionar. Y ustedes me dirán, entonces el glutamato aquí también es inhibitorio. No. Y eso es lo gracioso y lo difícil de entender de la fisiología de la cascada de fototransducción. Es que en este proceso específico, de la célula bipolar a la célula ganglionar, el glutamato vuelve a ser un neurotransmisor excitador. Y aquí sí va a cambiar la polaridad de la célula ganglionar, despolarizándola, y la célula ganglionar terminará produciendo potencial de acción. Ahora, ¿a qué se debe que el glutamato sea inhibidor en la célula bipolar y sea excitador en la célula ganglionar? Es al receptor específico del glutamato en una célula y otra. Es un tema que tocaremos más adelante cuando hablemos de la fisiología de estas células específicas. Ahora, tenemos interneuronas en la retina que se encargan de, por decirlo así, regular, estabilizar y hasta cierto punto controlar la cantidad de hiperpolarización de la célula bipolar, en este caso, hablando de la célula horizontal. La célula horizontal se encuentra en sus cuerpos celulares, se encuentran en la membrana nuclear interna, pero sus axones se encuentran en la capa plesiforme externa. Ahí, esta célula horizontal, como su nombre lo dice, tiene un trayecto dendrítico horizontal, es decir, sus dendritas se esparcen a través de la capa plexiforme externa, haciendo que una célula horizontal tenga contacto con varios fotorreceptores. Ahora, ¿cómo funciona la célula horizontal? No está del todo dilucidado. De hecho, todas estas son teorías o hipótesis, vamos a decirlo así. Y básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un sistema GABAérgico donde la misma liberación de glutamato, o la misma disminución de la liberación de glutamato a través del fotorreceptor estimula la producción de un neurotransmisor llamado el GABA, o ácido gamma-aminobutírico. Este GABA tiene la capacidad de activar los canales de calcio del fotorreceptor en la membrana presináptica. Al hacerlo así, los canales de calcio se abren, se despolariza la membrana presináptica y entonces empieza a salir más glutamato. Recuerden que el glutamato en este caso tiene una actividad inhibitoria sobre la célula bipolar, es decir, que va a ser lo que se llama una retroalimentación negativa. También hay la hipótesis de los hemicanales de la célula horizontal, que a través de receptores llamados AMPAR, que son receptores excitadores, van a abrir los canales de calcio y producir el mismo efecto que mencioné anteriormente. Y también hay la teoría del pH. La teoría del pH habla que luego de la estimulación lumínica, la célula horizontal empieza a producir protones. Estos protones cargan positivamente los canales de calcio, estos se abren y sale glutamato. Y las células horizontales tienen contactos monofásicos con células con conos de un espectro específico, bifásicos con conos de 2 espectros distintos y trifásicos con conos de 3 espectros de luz distintos. Ahora, la célula bipolar, y aquí hay que hacer una separación en cuanto a la célula bipolar de los conos y la célula bipolar de los bastones.
Entonces aquí quiero que tengan en cuenta estos receptores que están acá, el mGlu-R6 y el AMPA quinasa. Recuerden que era un poco confuso que el glutamato es inhibitorio en la célula bipolar. Eso es verdad a medias. Es decir, el cono en su estado despolarizado, es decir, cuando no hay una estimulación lumínica, va a producir el neurotransmisor glutamato. El glutamato va a actuar distinto en las células bipolares llamadas células bipolares ON y en las células bipolares llamadas células bipolares OFF. Cuando el glutamato se libera en las células bipolares ON a través del receptor mGlu-R6, el efecto del glutamato va a ser inhibitorio, es decir, va a cerrar los canales de sodio y se va a hiperpolarizar la célula bipolar ON. Al contrario, en la célula bipolar OFF, donde el receptor es un AMPA quinasa y los receptores AMPA quinasa en todo el cuerpo y sobre todo en el cerebro reaccionan ante el glutamato abriendo los canales de sodio y despolarizando la neurona bipolar OFF, que lo que va a hacer es enviar una señal para despolarizar la célula ganglionar OFF. Esto es muy importante porque tanto la célula ganglionar, la célula bipolar ON como la célula bipolar OFF tienen esa configuración de esa forma para la adaptación tanto de la oscuridad a la luz como de la luz a la oscuridad, y esto funciona tanto en los conos como en los bastones. En cuanto a la célula bipolar de los bastones, hay que recordar que hay tres vías distintas por las que los bastones producen su estímulo. La vía primaria es a través de la activación de los bastones hacia la célula bipolar ON de los bastones. Ahora, aquí ocurre algo interesante. Las células bipolares de los bastones, casi el 90% de sus dendritas van a tener contacto no con la célula ganglionar directamente, sino que va a tener contacto con células amácrinas. Las células amácrinas, como veremos más adelante, tienen una alta capacidad de retroalimentación negativa. Pero entonces, en esta vía primaria, el bastón tiene contacto con una célula bipolar ON del bastón que reacciona al glutamato. Ahora, esta célula bipolar ON entonces contacta con una A2 célula mácrina. La célula mácrina genera una retroalimentación negativa hacia la célula bipolar del cono OFF y además aumenta la transmisión de la señal o potencializa la transmisión del bastón hacia una célula bipolar ON para que estimule una célula ganglionar ON. Entonces, esta es la vía primaria de cómo funcionan los bastones. Entonces, los bastones, como venía diciendo, se contactan directamente primero con una célula amácrina, A2, y luego llevan ese impulso a través de una célula bipolar de cono ON hacia la célula ganglionar ON. Luego tenemos la vía secundaria. La vía secundaria, sobre todo, demuestra la capacidad de comunicación que tienen los conos con los bastones. Estas comunicaciones son a través de uniones gap entre los conos y los bastones. Aquí, en estas uniones gap, van a compartir estas señales o impulsos de membrana del bastón hacia el cono, activando tanto a una célula cono OFF como una célula cono ON. La célula cono OFF luego pues envía su señal a la célula ganglionar OFF y la célula bipolar cono ON hacia la célula ganglionar cono ON. ¿Para qué sirve todo esto que les he dicho hasta acá? La vía primaria sirve para las señales umbrales en la oscuridad. Por ejemplo, estamos en una noche estrellada o una noche nublada y de repente vemos una estrella que aparece en el firmamento. En ese caso, la vía primaria del bastón es la que va a activarse. Entonces, la recepción de ese estímulo lumínico va a activarse en la oscuridad a través de un bastón, pero utilizando una célula bipolar de cono. La vía secundaria se utiliza en condiciones mesóticas, a media luz.
Y ahora viene la vía terciaria, que la vía terciaria es importantísima porque esta es la que, digamos, hace el switch de una condición mesópica alta hacia abajo o una condición fotópica baja hacia arriba. Entonces acá, en la vía terciaria, los bastones tienen contacto con células bipolares cono-off. Y esas células bipolares cono-off, entonces activan a las células ganglionares cono-off. O sea que es ahí, es en el momento exacto donde hay ese cambio de un estado mesópico alto a un estado mesópico bajo, o de un estado fotópico bajo, dicho de otra forma, hacia un estado fotópico bajo. Y pues, como les mencionaba, hay otra célula mácrina, otra interneurona, llamada la célula amácrina. Como les decía, la célula mácrina tiene una retroalimentación inhibitoria, sobre todo en la vía de las células bipolares, durante su contacto con las células ganglionares en parte de los conos o en la parte de los bastones previo a que ellos se conduzcan hacia las células ganglionares. Esta retroalimentación inhibitoria lo logran por ácido aminobutírico, por acetilcolina, dopamina o glicerina. Ahora, no todo es inhibitorio en la célula mácrina. También tiene una amplificación de la señal, lo que veníamos hablando de los bastones. Los bastones tienen una señal un poquito lenta. Entonces, para acelerar esa señal, la célula mácrina toma esos impulsos y entonces empieza a moverlos a manera de fibra óptica a través de su cuerpo celular para que lleguen más rápido hacia la célula bipolar y luego hacia la célula ganglional. También, como decíamos, funcionan las formas de adaptación, como decíamos, de estados mesópicos altos a estados mesópicos más bajos o de estados fotópicos bajos a estados fotópicos más altos. Y obviamente también tienen su capacidad de reducción de ruido, algo muy importante, sobre todo en las células bipolares, el contacto de células bipolares enanas con las células ganglionares enanas, porque sabemos que estas células vienen directamente de los conos de la fóvea. Entonces, cuando es glicina, generalmente estas están entre las señales entre on y off. Cuando es GABA, tenemos de campo amplio y de campo corto. Esta sobre todo es para la inhibición del ruido y la adaptación al contraste. La adaptación del contraste, sobre todo en la parte de las bipolares de las células de los bastones, y las de campo corto, sobre todo en lugares donde hay más número de células bipolares, porque hay más número de células ganglionares. Obviamente esto se debe a que hay una mayor densidad celular, estamos hablando de los conos en la fóvea, entonces su campo es un poco más corto. Y ahora hablemos de las células ganglionares. Y las células ganglionares son importantes y esto hay que tomarlo muy en serio porque las células ganglionares son las primeras células de la retina en generar un potencial de acción. Es decir, hablamos de los fotorreceptores, sí, y del cambio del iónico en los fotorreceptores, sí, pero los fotorreceptores no generan per se un potencial de acción. Lo que generan es un potencial de membrana que es distinto, en este caso, en el fotorreceptor, un potencial de membrana inhibitorio. La célula bipolar tampoco genera un potencial de acción per se, lo que genera es un potencial de membrana, en este caso, excitador. Pero la célula ganglionar sí genera un potencial de acción a través de la estimulación de glutamato. Y a estas células ganglionares, que tienen un cuerpo celular larguísimo y que van a llegar hasta las células del ganglio geniculado lateral, para la sinapsis con la tercera neurona de la vía visual, que son las células ya sea parvocelulares, cuando son las células ganglionares que llevan el estímulo verde y rojo. Coniocelulares, cuando son las células ganglionares que llevan el estímulo azul y amarillo. Y las magnocelulares, que tienen otra función, que es en la escala de grises, sobre todo en los ganglionares que transmiten ese espectro de luz. Obviamente estas células se encargan de la adaptación del claro-oscuro y tienen una baja resolución espacial. No así las células ganglionares enanas parvocelulares, que tienen verde o rojo, enanas coniocelulares, como decía, azul amarillo. Y hay otro tipo de células ganglionares que se llaman las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles. Estas son células ganglionares que tienen un pigmento específico para reaccionar a la luz, que se llama la melanopsina. Estas células ganglionares van a ir directo hacia el hipotálamo para el control de reflejos circadianos
y hacia los núcleos pretectales para el reflejo, lo que corresponde al reflejo pupilar. Y algo interesante es recordar que las células ganglionares, hay un tipo de células ganglionares que se llama direccionalmente selectiva. Es decir, puede ser on y off. Y eso se logra, o eso ocurre debido a que la célula ganglionar tiene que tener, o la retina del ser humano, perdón, tiene que tener una forma de detectar el movimiento de un objeto. Para detectar el movimiento de un objeto, tiene que tener una célula ganglionar capaz de ser direccionalmente selectiva. Es decir, ahora soy on porque el estímulo vino, ahora soy off y así, para mantener el seguimiento de un objeto, por decirlo así, en la retina. Ahora, recordemos que la célula ganglionar tiene receptores AMPA. ¿Qué significa receptores AMPA? Que ante el glutamato reaccionan de manera excitadora. Ahora vamos a hablar de las células gliales de la retina. Y aquí me quiero detener un poco y quiero preguntar si acaso algo de la cascada de fototransducción no quedó claro o es importante aclarar. Julio, el tema es, en el caso anatómico de los conos y los bastones, porque entendemos que la fobia es donde tiene la mayor concentración de conos. ¿Y dónde viene la interacción con los bastones, que sabemos que están fuera de la fobia? Entonces uno pensaría que el movimiento es mayormente por los bastones que están en la periferia y tienen más arco de movimiento, y los conos para los colores. ¿Sería eso correcto? Y la intensidad. Claro que sí, o sea, si lo vemos de esta forma, en la fobia, y esto lo cubrió Tony en la clase de anatomía, en la fobia hay una mayor densidad de conos. Estos conos se vuelven más largos, de hecho se vuelven casi el largo de los bastones, para poderse apiñar en un espacio más pequeño. A su vez, estos conos tienen una célula bipolar privada, es decir, una célula bipolar solo para estos conos y una célula ganglionar privada, una célula ganglionar solo para estos conos en la fobia. No así los bastones, donde hay una célula bipolar para varios bastones que va a recibir una señal que va a llevar el impulso hacia una célula ganglionar que recogió la señal de varios bastones. Esto explica en parte la capacidad resolutiva de uno versus el otro. No sé si a eso se refiere, doctor. Sí, y entonces me lleva a lo siguiente. Yo entendía que la percepción del movimiento y era una integración en la región occipital. Es decir, era otro nivel más alto donde zonas distintas de la retina eran integradas para captar el movimiento, porque no es una función retiniana. La retina lo que te puede captar que está en un punto y luego en otro y transmitirla a la región occipital, que es la que te dice de que el punto primero estuvo a la hora 3 y se movió a la hora 9, ¿no? De izquierda a derecha. Es correcto, usted tiene razón. De hecho, ahí es que se generan los impulsos para los movimientos de los músculos extraoculares y que mantengan la fijación sobre la fobia. A esto yo creo que lo que se refiere es más a movimientos que son muy sutiles y prácticamente imperceptibles para la corteza cerebral. Fue lo que le entendí a Ryan, pero es verdad lo que usted dice, por eso tiene que ver ya más con neuronas de mayor orden. Listo. Gracias. Entonces, perdón, en cuanto a las células gliales o células de soporte de la retina, tenemos quizás a la célula glial más importante, o la célula de soporte más importante de la retina, aunque los otros dos no dejan de ser importantes, y es la célula de Müller. Ahora, la célula de Müller funciona también, como lo venía explicando anteriormente, como si fuera una fibra óptica también. Es decir, ella es una guía de la transmisión de la luz hacia la retina externa, específicamente hacia los fotorreceptores. Y lo que venía explicando anteriormente es que es tan específica la transmisión del espectro de luz de los conos en la fobia que tienen una célula de Müller privada también, es decir, una célula de Müller solo para ella. De hecho, Gass la nombró la célula de Müller cono por su aspecto, como digámoslo así, enantiomérico al cono, pero en verdad es porque es una célula específica para transmitir con la mayor pureza la señal lumínica hacia los conos en la fobia. Ahora, también tienen un soporte glial a los fotorreceptores. El soporte glial lo hacen sobre todo a nivel de los conos con la fagocitosis de los segmentos externos y con la conversión del all-transretinol, que es el
producto o lo que se degradó cuando se activó la opsina de transmembrana del fotorreceptor, la célula de Müller lo toma y la vuelve nuevamente 11 cis retinal y luego se lo devuelve al fotorreceptor para que éste lo acople a su opsina transmembrana. También actúan en la regulación de la actividad sináptica. Esto lo hacen por la captación o la recaptación de neurotransmisores que pueden resultar tóxicos para la retina, como venía diciendo el glutamato, es tóxico para la retina. ¿Y quien se carga de toxificar a las terminales sinápticas del glutamato? Es la célula de Müller, quien lo toma, lo metaboliza y lo devuelve como glutamina a las membranas presinápticas para que por metabolismo se vuelva a transformar en glutamato dentro de la célula y deje de ser tóxica para el espacio intercelular. Tenemos también el soporte antioxidante. El soporte antioxidante, importante porque la célula de Müller produce, entre otras cosas, glutatión, sustancias neuroprotectoras, neuropéptidos protectores como la adenosina, y también sustratos del metabolismo celular. Venía diciendo la glutamina, para que se transforme en glutamato dentro de la célula, el lactato, por el shunt de lactato, donde el glutamato le da el lactato al fotorreceptor y el fotorreceptor le devuelve glutatión, la producción de glutamina, de alanina, muy necesario para la producción proteica, y sustancias necesarias o sustratos necesarios para el ácido, para la oxidación de la glucosa, como el alfa-cetoglutarato. Ahora, ellos también mantienen el balance hídrico de la retina a través, sobre todo, de un receptor importantísimo llamado la aquaporina 4. La aquaporina 4 es un receptor capaz de transportar bidireccionalmente potasio y agua. Es decir, la célula de Müller saca agua del espacio de la matriz intercelular o mete agua hacia su célula, por decirlo así, y devuelve potasio. Así mantiene la matriz intercelular estable y, obviamente, o previene que se produzca una sobrecarga hídrica. Recuerden que casi todas las señales que van a llevar, todos los procesos que llevan a la obtención de energía a través de oxígeno, en consecuencia producen agua. Y una célula tan productora de energía como el fotorreceptor va a producir mucha agua diariamente. Y esta agua es en parte controlada por esta aquaporina de la célula de Müller. Ahora, también permite el acoplamiento neurovascular a través del óxido nítrico, controlando la dilatación y la constricción de las capilares sanguíneas. Obviamente también, como veníamos hablando en la célula de Müller, en el artículo que revisamos anteriormente acerca de su respuesta al estrés mecánico, recordemos que la célula de Müller tiene una respuesta a manera de sostén, y también recuerden que la célula de Müller funciona estirándose para absorber el estrés mecánico de tracción y que la retina reciba el menor estrés mecánico posible. Ahora vamos a hablar un poco de la microglia. Esta microglia son fagocitos monocelulares. Normalmente la microglia está inactiva. La microglia inactiva se queda monitorizando constantemente las capas de la retina, sobre todo las capas plexiformes, donde hace una limpieza de los productos de metabolismo y las bridas de degradación celular. Y también produce óxido nítrico. Ahora, ¿cuándo se activa la microglia de la retina? La microglia de la retina se activa sobre todo en estados inflamatorios o estados hipóxicos. Cuando se activa la microglia, esta prolifera y migra hacia el sitio de daño celular. Algo interesante que mencionaba Miguel cuando presentaba su tesis en cuanto al DRIL. Estas son las células que migran hacia los sitios de inflamación. Y una vez que llegan a los sitios de inflamación, entonces, como un fagocito monocelular, libera un sinnúmero de citoquinas, entre ellas citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y un producto muy importante que se llama las metaloproteinasas, que tienen la capacidad de destruir a las neuronas.
Hay otro tipo de microglia que es la microglia de la retina envejeciente, entre comillas. Esta microglia de la retina envejeciente empieza a activarse por los cambios degenerativos propios de la retina envejeciente y empieza a dañar la barrera hematorretiniana, migra y produce quimioatractores que atraen más microglias y macrófagos y activan sobre todo y producen la activación sobre todo el complemento 3, algo que es importante sobre todo cuando hablamos de enfermedades degenerativas como la degeneración macular. Aquí tenemos dos ejemplos. En una tenemos una retina que se ha inflamado por hipoxia y acá podemos ver cómo en la retina normal la microglia se encuentra inactiva y se encuentra rondando los cuerpos celulares de las células ganglionares. Pero cuando se produce una inflamación por hipoxia, en este caso de los fotorreceptores, entonces acá la microglia empieza a migrar hacia el sitio de inflamación. Esto demostrado por microscopía electrónica. Acá abajo, en cambio, tenemos lo que ocurre cuando hay un desprendimiento de las capas de las paredes de la retina. Aquí en una retina normal, la microglia se encuentra normalmente ubicada e inactiva. Pero cuando hay un desprendimiento, una separación de las paredes de la retina, entonces empieza a migrar. Y tenemos otra célula glial importante llamada los astrocitos, llamada así por su cuerpo celular estrellado. Los astrocitos han sido motivo de investigación en las últimas décadas, sobre todo investigación en la retina. En la retina, el astrocito de la retina tiene funciones muy específicas y son muy parecidas a las funciones de las células de Müller. Normalmente los astrocitos se encuentran en la capa de fibras nerviosas y en la capa de células ganglionares. Pero cuando se inflama, los astrocitos van a producir, entre otros factores, el factor tumoral, de necrosis tumoral alfa, prostaglandinas, niveles reactivos de oxígeno, especies de nitrógeno y metaloproteinasa. Pero eso es en la retina enferma. Vamos a ver qué hace en la retina normal. En la retina normal, el astrocito normalmente inhibe la proliferación celular. Esto cambia en la retina enferma, en el último punto, donde los astrocitos proliferan y van a migrar hacia el sitio de hipoxia. Van a producir una respuesta inflamatoria que va a terminar dañando la barrera hematorretiniana y van a producir una regulación positiva de factores de crecimiento, sobre todo el endotelial vascular y factores de crecimiento transformante beta. Pero en condiciones normales no lo hace así el astrocito. En condiciones normales el astrocito forma parte de la barrera hematorretiniana interna. En el estado embrionario el astrocito es muy importante, ya que estimula el crecimiento y la sinapsis de los axones de la célula ganglionar. De hecho, una investigación cortó el gen productor de los astrocitos en la retina en los ratones y se dieron cuenta que la actividad neuronal de las células ganglionares se reducía a la mitad en ausencia de los astrocitos. Y obviamente esto le dio una importancia muy, muy alta a los astrocitos de la retina. También funcionan en el balance hidroelectrolítico, en el control del pH y en la remoción del CO2 a través de la enzima anhidrasa carbónica, que también la tiene la célula de Müller. Con esto controlan la homeostasis iónica, el metabolismo, sobre todo la actividad metabólica de la célula ganglionar, y como venía diciendo, la inflamación y la ruptura de la barrera hematorretiniana inactiva a los astrocitos. Ahora tenemos la fisiología del epitelio pigmentario de la retina. El epitelio pigmentario de la retina es quizás una de las células más importantes y más metabólicamente activas de la retina, obviamente respetando el fotorreceptor. Y es que el epitelio pigmentado de la retina tiene funciones por doquier. El epitelio pigmentado de la retina, como hemos dicho, es pigmentado porque tiene gránulos de melanina a través de melanosomas que están en su matriz celular, que se encargan de algo muy importante, que es de absorber la energía lumínica, para evitar que el exceso de energía lumínica
dañe a los fotorreceptores, haciendo que los receptores reciban la energía lumínica, como dicen los estadounidenses, just right. O sea, la energía lumínica mínimamente necesaria para generar su potencial de acción y no una energía lumínica que termine quemando los fotorreceptores. La célula del epitelio pigmentado también funciona con transporte bidireccional de metabolitos, de cloro, de agua, de potasio, de sodio. Importantísimo. Ahora, también sirve a manera de transporte de nutrientes que vienen desde la corio capilaris hacia los fotorreceptores. Recordemos que los fotorreceptores se suplen netamente de lo que le puede dar la corio capilaris, pero la corio capilaris debe pasar primero, o los elementos que van a pasar de la corio capilaris a los fotorreceptores deben pasar primero por la membrana basal del epitelio pigmentado. Y luego el epitelio pigmentado va a través de vesículas, va a transportarlo hacia los fotorreceptores. Mantienen el espacio subretiniano a través de bombas, a través de bombas de hidrógeno, a través de bombas de sodio-potasio, a través de anhidrasa carbónica. La mayoría de ellas necesitan energía y mantienen el espacio subretiniano bombeando constantemente el líquido del espacio subretiniano producido por los productos por el metabolismo de la célula, de él mismo y de los fotorreceptores. También tienen efecto inmunomodulador. En cuanto a los bastones, las células del epitelio pigmentado toman la degradación de los discos de los bastones, la integran a su membrana, la fagocitan y toman el OL transretinal y lo devuelven hacia el bastón como 11-cis retinal. También fagocitan los mismos productos de desecho de los fotorreceptores, son fagocitados por el epitelio pigmentado. Y el epitelio pigmentado es un alto productor de óxido nítrico en parte y también de glutatión, de NADPH y otros sustratos que lo que se encargan es de captar ese exceso de radicales de oxígeno que se produce por la alta capacidad metabólica del fotorreceptor, degradarlos y evitar que estos radicales de oxígeno terminen dañando los fotorreceptores. Cuando el tejido retiniano presenta hipoxia, entonces el fotorreceptor se vuelve una célula productora de factores que van a proteger a la retina de la hipoxia. Entre ellos está uno de los más importantes, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, producto de muchísimas enfermedades degenerativas de la retina y enfermedades exudativas, tanto de la retina del adulto como la retina del prematuro. Y obviamente, como veremos más adelante, el epitelio pigmentado en su membrana basal forma parte de lo que viene a ser la membrana hematorretiniana externa. Recuerden que el epitelio pigmentado es una célula que se produce luego de la primera división celular. Normalmente, el epitelio pigmentado en estados normales, el epitelio pigmentado no se replica, pero sí lo hace cuando hay daño celular de la retina, sobre todo, o de las capas un daño celular que involucra la retina. Entonces aquí el fotorreceptor va a cubrir el área dañada, produciendo una cicatriz por hiperplasia de epitelio pigmentado. Y también tiene la capacidad de crecer celularmente y también producir una cicatriz por hipertrofia del epitelio pigmentado. Esto lo he tocado muy superficialmente porque en verdad podemos tomar una clase solo hablando de las funciones del epitelio pigmentado. No sé si hasta aquí tienen algún dato, algo que es importante y que crean que me he saltado. Julio, yo recuerdo, y esto porque yo asistí a este curso de trasplante de ojo, y ahí presentaron algo que para mí era novedoso, que yo nunca lo había aquilatado. Y era que en la retina hay células madres.
como las hay células madres en la coroides, también en cualquier parte del cuerpo humano. Y adivina cuál es la célula madre de la retina. ¿Dónde están? LPR, No, ¿no? no. Eso pensaba yo. Porque uno siempre ve la cicatriz y la reacción a una toxoplasmosis, a una fotocoagulación, a lo que fuera. Las células madres son los pericitos del sistema vascular. Entonces, ahí entiendes tú cuando observaban en años atrás el efecto de la retinopatía diabética, que uno de los primeros cambios histopatológicos era ausencia de pericitos. Y uno presumía que eso era lo que te inducía entonces la formación del microneurisma, porque si el pericito se perdía, se hacía una dilatación sacular del capilar o del vaso sanguíneo. Pero no, esos pericitos se convierten en lo que usted quiera en la retina, en lo que usted quiera. Astrocitos, microglia, en lo que usted quiera. Muy Y, interesante. y eso es parte de la reacción natural, ya sea cuando hay un daño por hipoxia, por luz, porque se quemó, por una infección o lo que fuera. Los pericitos se desconectan de los vasos sanguíneos y empiezan a hacer la reacción. Entonces ahí es que viene la importancia de los antiinflamatorios, ¿no? Pues cualquier cosa que te permita detener esa conversión de los pericitos. Y por cierto, los pericitos entonces se pueden convertir en células que te hacen el VEGF, que tú has dicho que vienen de los fotorreceptores, ¿no? Pero el VEGF es probable que vengan también de cualquier célula de estas que los pericitos forman en su ataque inmunológico. Interesante, entonces. Muchas gracias por esa aclaración. Bien, Hágalo. pasamos ahora a los mecanismos de adhesión de retiniana normal. Entonces, la retina, como venía diciendo, es una estructura del ojo metabólicamente hiperactiva. Como decíamos, tanto las fuerzas tangenciales de la adhesión de la cercana adhesión del vitrio a la membrana limitante interna, la producción de agua, los productos de desecho, todo esto está constantemente poniendo a la retina en un estado de límite, donde la retina tiene que tener la mayor capacidad para mantener su adhesión normal al espacio subretiniano. Esto lo hace de varias formas. La primera, por presión hidrostática pasiva a través de un gradiente de presión tanto osmótico como nicótico. Recordemos la ley de Starling, donde entre un medio y otro, para que se produzca la difusión de líquido, tiene que haber un gradiente de presión hidrostática mayor en un medio al otro, o en su defecto, un gradiente de presión oncótica mayor en el medio receptor de líquido. Ahora, también se debe a la interdigitación entre las microvellosidades de los fotorreceptores y del epitelio pigmentado de la retina. Obviamente, esto lo que hace es aumentar, la interdigitación lo que hace es aumentar la extensión de esta membrana celular del epitelio pigmentado para que abarque la mayor área posible para seguir bombeando o seguir transportando metabolitos que le permitan empujar el agua desde la retina hacia su cuerpo celular y de vuelta a la coreo capilar. También lo hace a través de transporte activo que se da obviamente en el epitelio pigmentado y a través de estructuras y propiedades de adhesión de la matriz de los fotorreceptores. Las mismas propiedades de adhesión, que son las ocluyentes que mantienen a los fotorreceptores unidos, evita que esta sobrecarga hídrica pase a las capas más internas de la retina y produzca separación de ellos. Y obviamente, para que ocurra este equilibrio, tiene que haber un estado metabólico ideal en el espacio subretiniano. Esto se refiere a pH, a temperatura y a la concentración de calcio. Ahora, aquí hay algo importante que es lo que tiene que ver con la ley de Flick, donde el coeficiente de difusión de un producto X tiene que ver, la difusión de un metabolito o de un producto tiene que ver con su coeficiente de difusión
con su gradiente de concentración y con la longitud del material desde donde se difunde. Y esto es importante en procesos degenerativos, donde la membrana de Bruch se vuelve más o menos elástica, se vuelve más dura por el proceso de envejecimiento normal, y entonces esta membrana de Bruch se vuelve menos, o hace que los productos que están delante de ella, es decir, a nivel del epitelio pigmentado, pierdan coeficiente de difusión. Ahora, cuando el epitelio pigmentado empieza a perder la capacidad de transportar y degradar lipoproteínas de desecho, estas lipoproteínas de desecho se ubican entre el epitelio pigmentado y la membrana de Bruch, y entonces hacen dos cosas. La primera, disminuyen el coeficiente de difusión de los productos y al mismo tiempo aumentan la longitud del medio en el cual se difunde. Todo esto empeora el estado de la retina en el envejecimiento normal y en estados patológicos un poco antes, y evita que haya un buen mantenimiento de adhesión de la retina normal. Ahora vamos a hablar de la fisiología de la coroidis, y este es el último punto a tocar en esta clase. Y vamos a hablar de la membrana de Bruch. Tony nos explicó en la clase anterior que la membrana de Bruch está formada por varias capas, entre ellas la membrana basal del epitelio pigmentado, una capa colagenosa interna, una capa elástica media, una capa colagenosa externa, y la membrana basal de los capilares de la coriocapilar. Cada una de estas capas tiene su composición específica de proteínas, lipoproteínas y otro tipo de derivados del colágeno. Pero en sí, la función estructural de la membrana de Bruch es estirarse y contraerse. ¿Cuándo? Cuando hay cambios en la presión intraocular. También funciona como un resorte, esto no lo sabía y lo aprendí cuando leí esta clase, que ala el cristalino durante la acomodación. Esta capacidad elástica de la membrana de Bruch hace que el ojo tenga un soporte de pared adicional al soporte de pared que tiene la esclera. La membrana de Bruch también tiene funciones de transporte, porque de alguna forma tiene que llegar los nutrientes de las coriocapilares hacia el epitelio pigmentado y hacia los fotorreceptores. Pasivamente difunde oxígeno, difunde nutrientes y difunde citoquinas. Y recordemos la ley de Flick. Para que ellos difundan, tienen que tener un buen coeficiente de difusión, un buen gradiente de concentración, y la longitud donde se transmite no debe ser tan amplia para que haya una mejor difusión. También lo hacen a través de transporte facilitado. Esto sobre todo las vitaminas, muy importantes, la vitamina C, la vitamina A, o el beta-caroteno, necesario para la producción de las retinales, de los fotorreceptores y además de lipoproteínas. Otra vitamina que es importante es la vitamina E, que es una vitamina que se encarga de funcionar como kamikaze ante las especies radicales de oxígeno. A su vez, la membrana de Bruch también transporta desde la retina hacia la coroide. Y eso lo hace sobre todo las lipoproteínas de desecho, el EPR, y también permiten la conductancia hidráulica, y esto tiene que ver también con la ley de Starling que habíamos mencionado anteriormente. Esto es interesante. Este es un cuadro que evalúa la capacidad de difusión de la membrana de Bruch a medida que la retina avanza en años. Entonces nosotros vemos cómo la difusión de la retina va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Ahora, este estudio que presentó este cuadro nos habló de la capacidad de difusión de la retina externa, de la retina periférica en degeneración macular, donde podemos ver que también está disminuida la difusión a través de la membrana de Bruch,
Pero algo interesante es que ellos no pudieron evaluar lo que pasa en la retina central, en la degeneración macular, y esto es porque obviamente en la degeneración macular generalmente hay una cicatriz visiforme o hay una membrana vascular que no permite evaluar este paso de, de sustancias a través de espectrometría. Y ahora vemos este cuadro que explica la conductancia tanto hidráulica y el componente lipídico de la membrana de Bruch a través del tiempo. Entonces nosotros podemos ver que a través de los años se va perdiendo la conductancia hidráulica de la membrana de Bruch. Eso significa que la membrana de Bruch tiene una menor capacidad de difundir el líquido que se encuentra o los productos desechos que se encuentran viniendo del EPR. Y esto explica pues, los cambios seniles de los pacientes. Y a su vez, el contenido lipídico empieza a aumentar. Entonces vemos que hay una relación entre el aumento del contenido lipídico de la membrana de Bruch y la disminución de la conductancia hidráulica a través del tiempo. Ahora tenemos la coriocapilaris. Tony nos habló en la clase anterior de la anatomía de la coriocapilaris, así que yo me voy a enfocar específicamente en lo que concierne a la fisiología. La presión de oxígeno de los segmentos internos de los fotorreceptores llega a través del oxígeno que le puede entregar la coriocapilaris. Ahora, algo interesante es que en la oscuridad, esta presión de oxígeno rondea los 0 milímetros de mercurio. Pero cuando hay, en estados de luz, la presión de oxígeno aumenta hasta 20 milímetros de mercurio. Y algo interesante es que la presión de oxígeno de los que va a llegar a los fotorreceptores a través de la coriocapilaris sí es íntimamente dependiente de los niveles de oxígeno sistémico. Es decir, los niveles de oxígeno que llegan a través de la arteria oftálmica hacia las arterias ciliares y luego hacia las arteriolas de la coroides y en consecuencia hacia las coriocapilares. Estos capilares coroideos, como explicaba Tony, tienen un patrón lobulillar, no así como el patrón funcional de las arteriolas y los capilares retinianos. Este patrón lobulillar generalmente tiene una extensión de entre 10 y 38 micrómetros por lobulillo. Lo interesante es que estos lobulillos, a diferencia de los capilares de la retina, están altamente fenestrados. Estas fenestraciones tienen un tamaño de entre 60 a 70 nanómetros. Es algo muy importante porque esto es lo que va a controlar el paso de macromoléculas a través de la coriocapilaris hacia el epitelio pigmentado y hacia la retina. Ahora, el control del tono de estos capilares depende de unas células específicas que funcionan específicamente de esta forma en la coriocapilaris, que son los mastocitos. Los mastocitos estimulan qué tanto se dilata el capilar coroide y qué tanto se contrae el capilar coroide. Algo interesante es que la fenestración de la coriocapilaris está en la cara retiniana y los pericitos de la coriocapilaris están en la cara escleral. Esto explicaría la gran capacidad de difusión que tiene la coriocapilaris hacia la retina y la poca difusión que tiene en contra, es decir, hacia el estroma coroideo. En momentos de hipoxia, la coriocapilaris actúa también por el factor inducido por hipoxia. También estimula la producción de VEGF, como explicaba el doctor, a través de sus pericitos. También el factor derivado del estroma de la coroide. La eritropoyetina también se activa y todo esto que va a terminar en la producción de neovascularización a nivel de la coriocapilar. Este es un cuadrito que me gustó, donde demuestra... Pero, Julio, disculpa, lo más importante es la fenestración. Exacto. Acuérdate que la barrera hematoocular, que es igual que la sangre en otros lugares, por ejemplo en la menía, con el cerebro, que también hay una barrera. Esa barrera, en cierto sentido, depende de la membrana de Bruch, que es la que filtra y dice, esto pasa, esto no pasa. Y fíjate que son 6, 7 capas que tiene la membrana de Bruch para determinar qué es lo que va, y esa es la verdadera barrera. Pero la coriocapilaris, al tener las fenestraciones, eso es una gotera.
Eso deja pasar de todo. El problema viene cuando se rompe la membrana de Brooks y la coriocapilar y se mete entonces en el espacio que no le corresponde, que es el subretiniano, con fenestraciones, con todos los problemas habidos y por haber que trae el tener esas fenestraciones, porque ahí hay una cascada inflamatoria horrorosa, ¿no? Dentro de la cual está el VEGF, porque hay que entender que cuando uno inyecta el anti-VEGF, es como un herbicida contra la hierba mala. La hierba mala casualmente es la coriocapilaris. Eso no está supuesto a estar del otro lado de Brooks. Es correcto, Lore. Es por eso que el VEGF actúa en coriocapilaris, porque ya hay una ruptura, una disrupción de la membrana de Brooks y puede llegar hasta allá. Eso es correcto lo que usted dice. Entonces, como les explicaba, en este cuadrito podemos ver la presión de oxígeno en las diferentes capas de la retina. Entonces, aquí estamos viendo que a nivel de la coriocapilares la presión de oxígeno es muy alta, pero la presión de oxígeno que llega a los fotorreceptores es cercano a los 20 milímetros de mercurio. Y esta presión de oxígeno se eleva en las capas más internas de la retina, donde la irrigación sanguínea viene obviamente de las arteriolas y los capilares retinianos. Entonces aquí vemos cómo varía la presión de oxígeno en las diferentes capas de la retina, relativo obviamente a la difusión de este a través de las barreras que ya explicamos anteriormente. Ahora, tenemos otras capas vasculares de la coroides. Tenemos a la capa de Sattler, que son arteriolas de mayor tamaño que los capilares de la coriocapilaris y que van a suplir a los lobulillos capilares. Y la capa de Haller, donde además tenemos, además de arteriolas de mayor calibre, tenemos a las venas vorticosas. Tenemos el estroma coroideo, que en su contenido tiene colágeno tipo 1, fibrocitos, fibras elásticas y melanocitos. Tiene células plasmáticas, por eso la coroides tiene tanta capacidad inmunológica. Linfocitos, una alta cantidad de mastocitos perivasculares, que recordemos que lo que hacen es controlar la dilatación y contracción de los capilares. Tiene una gran cantidad de macrófagos y células dendríticas. Esto explica, como decía anteriormente, la gran capacidad inmunológica que tiene la coroides. Y algo importante también es la supracoroides, que es una capa avascular que en su mayoría parte celular contiene melanocitos, fibroblastos, además de tejido conectivo. Algo interesante es que en la supracoroides se han encontrado células de músculo liso contráctil. Esto está bajo investigación, todavía no hay un reporte de cuál es la función de estas células de músculo liso contráctiles, pero hay que tener en cuenta que existen porque probablemente le encuentren una función pronto y pues obviamente eso es relativo a la clase de hoy, que es la fisiología de la retina y la coroides. Esto es muy resumido lo que les he traído el día de hoy. He tratado de compactar más de 3 capítulos de Ryan, pero me parece una clase vital en el entendimiento de todo lo que viene más adelante, que ya es patología de la retina. Muchas gracias. Magnífico, Julio. Muy bien. Gracias, doctor. Te agrego algo que a mí siempre me implicó mucha curiosidad. En la parte inicial, donde tú tenías las reacciones bioquímicas, se hablaba de estas reacciones de conversión del trans al cis y el cis al trans. Y son reacciones que ocurren en milésimas de segundo. Entonces yo me acuerdo en mi clase de bioquímica preguntar, y tengo el libro de esa época, ya hace tantos años, de cómo fue que lograron establecer esa reacción. Y adivina cómo fue. Explíqueme, doctor, porque yo no lo sé. Ellos lo hacían bajo cero, temperaturas de congelación. Entonces tú sabes que las reacciones químicas obedecen a ese factor cinético, que mientras más alta la temperatura, más rápidamente proceden, mientras más bajita, más lentamente ocurren, ¿no? Entonces ellos hacían las reacciones bajo temperaturas menos 60 grados, menos 50 grados, lo cual le daba tiempo entonces a ver las convenciones de lo que ya tú mencionaste. Me parece algo que normalmente no se menciona, pero ¿y cómo tú sacas una reacción química? Pues tú estás acostumbrado a ver cuando tú le echas, por ejemplo, y es visible que tú tienes el bicarbonato de sodio y tú lo mezclas con el agua y hay una efervescencia, ¿no? Y es visible, pero te toma medio segundo o 2 segundos. Esto estaba hablando de milésimas de segundo y cómo tú lo puedes medir. Bueno, la respuesta está en la congelación.
Lo otro es que hay mucho misterio todavía. Tú sabes que el gran problema que enfrenta la ciencia, sobre todo en el nervio óptico, pero la retina igual, es que cuando se corta un nervio o en algún caso cortas un pedazo de la retina, esta cascada inflamatoria, que es la inflamación waleriana, procede en ambas direcciones, ¿no? No hay una reconexión posible. O sea, cuando una célula ganglionar se interrumpe, tú no tienes manera de poner una célula madre ahí en la retina que diga, conéctate con el ganglio geniculado. No hay manera. No ha habido manera. Y si lo cortas en el nervio, se va, se degenera en la dirección a la retina y en la dirección al ganglio geniculado. Y esa es la gran barrera del trasplante del ojo. Esa es la clave del trasplante, el que logre vencer esa barrera. Y obviamente esa cascada, viste todas las citoquinas que hay, viste todas las células inflamatorias, la metaloproteinasia, cuántas cosas hay. Óyeme, pero no ha habido manera de interrumpir la cascada. Yo por mi parte creo que el tema de la degeneración macular, que tú lo tocaste ahí, como la dificultad en el transporte de oxígeno y la perfusión que cambia. Nosotros la degeneración macular la estamos tratando ya en el periodo final, ya cuando las drusas, que para mí es la descarga de todo, la pupú, como diríamos, de toda el metabolismo que está dañado arriba, ¿no? Y estamos tratando aquí arriba abajo de recoger las piedras que vienen de arriba. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es buscar la manera allá arriba de determinar qué es lo que causa la degeneración y por qué, ¿no? Es complicado. Gracias, doctor. Importantísimos puntos que ha tocado. Sí, y es básicamente, y sobre todo cuando leía de los astrocitos y el daño, por ejemplo, celular de las células ganglionares por glaucoma. En la presión intraocular elevada, los astrocitos tienen una inactivación primero y luego un cambio, porque el estrés mecánico de la presión intraocular degenera los astrocitos y ellos entonces empiezan a producir metaloproteínas que luego dañan a la célula ganglionar. O sea que entender esta fisiología de la retina es importantísimo para entender dónde, en qué puntos, como usted dice, podemos prevenir los daños y no ya enfrentarnos a una enfermedad en su fase ya de degeneración. Bien. Bueno, Julio, gracias. Gracias a usted, doctor. A las 8 arranco con otra cosa. Me vale ir a cenar antes de que me atrape. Está bien, doctor, vaya bien. Y si pueden, envíenos el enlace para compartirlo acá, porque seguro va a estar buenísimo. Es el mismo de la semana pasada, de Light Trace, yo te lo mando ahora. Ah, excelente. Chévere. Es el LATAM. Ah, buenísimo. Sí, se lo podemos buscar en Facebook también. Ok. Gracias, Doc. Bien. Chao. Bye, doctor. Gracias. Julio, muy buena tu clase. Quería hacerte un aclarando que te dejó la doctora Domínguez, que tuvo que retirarse porque tiene ya otra clase a las 7. Ella te escribió en los comentarios que te felicita por tu clase. Excelente clase, Julio. Y cuando hablabas de las células ganglionares, las que se encargan en específico de estabilizar las imágenes retinianas en movimiento es la célula ganglionar DS, que se sincroniza con el movimiento de los músculos extraoculares. Entonces, a eso se refería, ese era el comentario que ella quiso dejarte. Yo también quisiera felicitarte, lograste resumir de una manera bastante didáctica tanta cosa que hay por hablar en la fisiología de la retina. Creo que lo hiciste muy bien. Gracias, doctora. Al igual que las chicas, pienso que lo supiste resumir. Faltó profundizar en algunas que otras células, en células más pequeñas, en algunas reacciones, pero todavía estuviéramos aquí, ¿verdad? Yo creo que el resumen está bastante a la altura. Gracias, doctora. Muy bien, pues que pasen buenas noches. Ya se decidió cuál es el